Lolita. Está Julia Estrada en línea, diputada nacional de Unión por la Patria. Obvio que la convocamos a priori para hablar del momento económico o del momento del plan económico del gobierno. Pero Julia, te saludo, Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, con Gaby Radiche, con Luis Kapginger. ¿Cómo estás? Muy bien. Pero sumo otro elemento. Me imagino que tendrás también cosas para decir, Julia, respecto de lo que acaba de ocurrir en el Senado. Y voy solamente a tomar lo que recién decía mi compañero Luis Pablo Gininger, que más allá de la injusticia propia, de la esencia de ir a ajustar a los sectores más vulnerados, acá había no solamente coimas, sino además mucha perversión en el modo en que se decía que se hacían auditorías y en realidad se estaba haciendo trampa para dar de baja las pensiones, Julia. Sí, efectivamente tiene varios costados esto, o en principio dos. Por un lado, el ajuste fiscal y por otro lado, la coima junto con el ajuste en las prestaciones. Uh-huh. Cuando vamos a la discusión de las prestaciones, lo que vemos es que ya cuando se planteaba el presupuesto 2025, yo siendo diputada, cuando mandan el presupuesto, porque lo mandan pero después nunca se aprueba, fuimos a plantear por qué bajaban 40% las pensiones por discapacidad. Eso ya era una proyección del presupuesto 2024 para el 25. Sí. Y en ese momento, Mariano de los Heros era el que respondía, no sé si recordás que estuvo al frente del ANSES. Uh-huh. Él decía, no, bueno, tenemos muchos certificados de invalidez laboral que son truchos, así que estamos haciendo auditorías y vamos a dar de baja todo. O sea, primero recortaron el presupuesto y después iban a hacer las auditorías, eso es lo que nos está contando. Claro, primero tomaron la decisión, igual ya lo estaban haciendo, pero si querés, tomaron la decisión de que el presupuesto 2025 se recorte en un 40% y las auditorías estaban en marcha. Bien, y en el reporte que mandó Guillermo Franco hace 2 semanas, podés ver la pregunta, nosotros lo publicamos en el informe del CEPA, la pregunta en donde consultamos por discapacidad, dicen que la auditoría no está terminada. Y te estoy hablando de agosto 2025. Uh-huh. ¿Me seguís? O sea, hay claramente una mentira, nunca hubo auditorías, nos enteramos, hoy leía la nota, la verdad que lo que hicieron tus colegas Mauro Federico y Cangaro, al poder encontrar los chats de los propios trabajadores de la ANDIS, en donde ellos mismos revelan en los chats que les pedían que den de baja la mayor cantidad posible. Uh-huh. Y lo hacían en base a los que no se habían presentado. Y los que no se habían presentado era porque el correo no les había distribuido el aviso de la baja para que luego puedan demostrar su discapacidad. Julia, o su invalidez. recién nos contó Daniel Arroyo, que estaba ahí en la plaza, que de 110.000 bajas, él es el autor de la ley de emergencia en discapacidad, que de 110.000 bajas, 90.000, la razón es que no llegaron los telegramas. Claro, exactamente. Eso es lo que hoy estamos conociendo. Por ende, además hay un mecanismo deliberado, porque no fue sin querer queriendo, fue a propósito, para no avisar y darle de baja a la gente. Y eso es lo que genera las colas en la ANDIS de la gente bajo la lluvia, con el frío, tratando de demostrar que ellos no hicieron nada para que se le caiga la pensión. Esto ocurre mientras, obviamente, habían armado un circuito que todavía tiene que poder ser transparentado, reconstruido, porque sabemos solamente una parte, en donde una droguería, que es la Suiza Argentina, se queda con la mayoría de las contrataciones, quiero decir, no solamente de la ANDIS, de otros organismos también, Ministerio de Salud, Posadas, PAMI, y con esa mayoría de contrataciones que se queda, deriva, porque es la forma de recaudación, deriva una parte a Karina Milei, y en el medio le caminan, porque evidentemente a Karina Milei le caminan un porcentaje, los Menem, Martín y Lule Menem. Sí, y estás hablando de organismos nacionales. Estaba observando que también hay preocupación, nada confirmado, habrá que investigarlo, pero muchos aumentos de contrataciones en algunas intendencias en la provincia de Buenos Aires. El gobierno de Santa Fe, estaba hablando hoy con Carlos del Frade, candidato a diputado, pero además colega en la provincia de Santa Fe, también muy importante, desde que Puyaro firma acuerdos con la Libertad Avanza. Bueno, eso se tendrá que investigar desde ya.
Pero me estaba preguntando, Julia, no quiero comprometerte con eso, pero si ese procedimiento de dar de baja pensiones por discapacidad al voleo, manipulando las bases de datos para que no lleguen los telegramas a propósito, si no amerita algo más que sanciones administrativas. Bueno, nosotros hemos pedido informes, tenemos en el caso de las comisiones del Congreso ya una solicitud de interrogatorio, de preguntas, y la judicialización está en marcha. Esto es una denuncia penal. Me parece que esos son los mecanismos. Por cierto, el corrimiento y la investigación de aquellos funcionarios involucrados es a lo que corresponde. Nosotros, además de Unión por la Patria, no solo lo estamos pidiendo para el caso de MEM, a quien nunca votamos, lo quiero aclarar, nosotros nunca lo votamos como presidente de la Cámara, sino que lo estamos pidiendo para el caso de Espert, que es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a quien tampoco votamos como presidente de la comisión, lo digo porque otros bloques sí lo votaron, y que no tiene nada que hacer en esa comisión. Más aún si se comprueba que tiene vínculos con Españolo de carácter ilegales, vinculados a la corrupción. A ver, Julia, antes de pasar a hacerte preguntas respecto del momento del plan económico, también decíamos recién con Daniel Arroyo, acá hay un elemento para celebrar que tiene que ver con la política. Muchos sectores le dieron las herramientas al gobierno en el nombre de la gobernabilidad, de que ganó, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que se construyeron mayorías muy importantes y muy heterogéneas para insistir por tercera vez con esta ley, y creo que ahí hay un elemento a destacar, o en realidad transformo eso en pregunta. A ver, hoy le decía a los compañeros, porque recién pasó que se resistió el veto de discapacidad, sí, que reconstruyamos la historia, pero no encontrábamos en la democracia, ¿no?, desde el 83 para acá, ni hablar desde el 94, que además se modificó la Constitución Nacional, una insistencia como esta, es decir, con las dos cámaras juntando 2/3. Es decir, es un hecho inédito no solo en el gobierno de Milei, que ya es un gobierno que decide por decreto, sino que es un hecho inédito en democracia, esto que ocurrió. Claro. Y no tiene, y esto también hay que plantearlo, otro recurso legal el gobierno nacional para seguir impidiendo la aplicación de la ley. Tiene que aplicarla, así como está, porque así lo establece la Constitución Nacional. Las leyes se sancionan, el Poder Ejecutivo promulga o veta, parcial o totalmente, en este caso hubo veto total, y luego hay una insistencia que es recontra exigida la insistencia, al punto tal que estamos planteando una modificación del régimen de los DNU, con la insistencia recontra exigida que te pide 2/3 de cada una de las cámaras, así todo, se insistió. Sí. Así que lo único que hay que hacer es aplicar la ley. Bueno, veremos, el gobierno parece decidido al todo o nada, o Milei parece decidido al todo o nada, veremos qué hace, si hace otra lectura del momento. Y aprovecho el todo o nada, ahora sí, para pasar al plano económico, Julia. Estamos charlando con Julia Estrada, diputada nacional de Unión por la Patria. ¿Cómo estás viendo las decisiones que el gobierno va tomando, aparentemente para tratar de llegar a las elecciones, no de octubre, de la del domingo, tratando de contener el dólar, el tipo de cambio? Bueno, que están quemando las naves, que es una improvisación día a día, que se contradicen a sí mismos con cosas que dijeron que nunca iban a hacer y terminan haciendo, y que fundamentalmente están poniendo en riesgo la ya débil sustentabilidad del modelo económico. Nosotros venimos en redes sociales, no sé si nos seguís, y ahora además tenemos un newsletter financiero, venimos planteando cuáles son las medidas que el gobierno en algún punto sucesivamente fue haciendo. En primer lugar, tienen una venta de dólar futuro récord, que quiero decir que arrancó en mayo, pero que tuvo niveles récord ya para julio y agosto. En esos 2 meses superó los 5.000 millones de dólares de venta de dólar futuro, es decir, el Banco Central poniéndole un precio a fin de mes, ya sea a esos meses o a contratos del 2026 o de diciembre del 25, para que no se dispare. En segundo lugar, una tasa recontra real positiva. La última licitación, 75% tasa nominal anual para letras a 30 días. Y además con licitaciones que se acortaron en los tiempos. Cada 5 minutos Kirno tuitea y dice, vamos a hacer una licitación fuera de agenda, porque le dice a los bancos, no te voy a dejar tener esos pesos para que esos pesos no me vayan al dólar.
Te agrego como otro dato más lo de los encajes. Eso vos lo seguro lo viste y lo vienen planteando distintos medios. Por un lado, encajes diarios a los bancos, es decir, que los bancos tengan que cumplir con una posición de encaje por día, no al final del mes en el promedio mensual, lo cual aumenta la exigencia. Pero además algo que fue totalmente un conejo de la galera, que es que le piden, previo a la licitación del miércoles de la semana pasada, que dejen encajados títulos que ellos mismos les iban a ofrecer en la licitación. O sea, un nivel de heterodoxia extremo. Y te agrego la última, que fue la más fuerte, en donde vendieron dólares. Directamente usaron la venta de dólares como la herramienta más directa, más eficaz para contener el tipo de cambio. Yo decía en broma, pero no tan en broma, encajes o bala, porque finalmente los encajes ya había sido una medida, si querés, de carácter más indirecto, fuerte, pero de carácter más indirecto, donde le decían a los bancos, no te muevas de acá, no toques los pesos, y si los encajes no funcionan, bueno, bala, que viene a ser venta directa, en este caso del Tesoro. Esto es importante aclararlo, porque además la gravedad que reviste, el Tesoro es el que tiene que pagar la deuda después, y es el que está vendiendo los dólares ahora, vendiendo dólares para contener el tipo de cambio. Ahora, Julia, yo podría decir, bueno, espera, dólar futuro, el planteo de las tasas, los encajes, la propia venta de dólares desde el Tesoro, son todas herramientas de política económica válidas. Son todas herramientas de política económica válidas, con lo cual tenemos la primera contradicción, que es que el gobierno hiperideologizó la política económica y entró en una trampa. Digo, no son ni peronistas, ni liberales, son herramientas de política económica, ni buenas ni malas. Se aplican cuando se tienen que aplicar. Ahora bien, sí es importante considerar que en un modelo que ya tiene problemas de sostenibilidad, porque cuando se firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y entran 12.000 millones de dólares, y en ese mismo momento se levanta el cepo a personas humanas, y luego de eso ya sabemos que hay por lo menos 14.000 millones de dólares de formación de activos externos solo de personas humanas en 3 meses, bueno, la cosa sabemos que no va a cerrar. Si para seguir maquillando ese escenario en donde el tipo de cambio obviamente tiende a subir, para que no sea tan desbalanceada la cuenta corriente que extraordinariamente fue superavitaria 2 meses, pero va a volver a ser deficitaria en agosto. Si vos para eso usás todas las herramientas de maquillaje, herramientas si querés legítimas, que el Banco Central puede usar, que el Tesoro puede usar, pero las haces para maquillar una situación que es insostenible, bueno, tenés un fundamental económico que estás obviando, que estás ninguneando, que tarde o temprano te va a salir a la luz. Julia, esa es la realidad. No hay analista heterodoxo u ortodoxo. Lo más entretenido es escuchar a los ortodoxos en sus streamings haciendo estos planteos. Y escucharlo a Pablo Quirno decir que el kirchnerismo estableció una guerra contra el gobierno y que esto se acaba si el kirchnerismo abandona la guerra contra el gobierno. Eso lo dijo el secretario de Finanzas ayer o antes de ayer. El secretario de Finanzas, sí. Ayer, sí. Primero le echó la culpa a un banco chino y después al kirchnerismo por atentar contra el presidente en un acto, también lo dijo. Pero quiero decir, todas las miradas sostienen que tarde o temprano, o en realidad más pronto que tarde diríamos, algunos dicen hasta el propio lunes, depende de la elección del domingo, o eventualmente el 27 de octubre, el gobierno tiene que resetear el plan económico. Quiero preguntarte si estás de acuerdo, si hay alguna posibilidad de que no, de que el gobierno insista con esta manera de llevar las cosas y eventualmente hacia dónde. A ver, resetear el plan económico planteado así en abstracto, siempre se puede, como que no, siempre se puede. Uno diría reseteo no solo en el orden macroeconómico, en donde están haciendo todo mal. El principal problema que tienen es que no compran dólares y se perdieron una extraordinaria cosecha este año y no compraron dólares. Pueden cambiar las decisiones. En algún momento creímos, honestamente, muchos pensamos que tal vez, ya sea porque el FMI se los dijo, ya sea porque revisaron sus acciones, habían empezado a comprar dólares y después nos dimos cuenta que no, porque les importa más la desinflación que la compra de dólares. Claro que pueden cambiar eso. Ahora, este es un modelo en donde cada pieza cumple un rol. El atraso cambiario y la apertura de importaciones y el dólar barato para turismo y viajes al exterior tiene que ver también con la destrucción del aparato productivo. Tiene que ver también con el desprecio a la industria. El RIGI,
si querés, con una inexistente exigencia de creación de puestos de trabajo local, de compra a proveedores nacionales, también tiene que ver con la destrucción del aparato productivo, con lo cual es una macro y una micro que forman parte de un país excluyente. Entonces no es solamente, bueno, que el gobierno empieza a comprar dólares, es un cambio de rumbo que a todas luces el gobierno de Milei, con el poder económico que lo acompaña, no está dispuesto a hacer porque es el mismo plan que ya aplicaron otras veces. Entiendo. Y que está destinado a fracasar, a menos que, y por eso vamos a ver qué pasa el 7, vamos a ver qué pasa en octubre, los argentinos estén de acuerdo con esto. Digo, si los argentinos están de acuerdo con esto, bueno, le darán un espaldarazo a este desastre. Más tarde o más temprano los va a dejar afuera a todos, pero a menos que tengan un espaldarazo. En algún punto, cuando Caputo habló la semana pasada y dijo, esto se resuelve ganando las elecciones, es increíble porque... es decir, él ya ni siquiera se hizo cargo de que su política económica podía mejorar algo, ¿no? Esto se resuelve ganando las elecciones. Claro. Bueno, en algún punto es así, digo, porque está en la crisis a la cual llevaron a la macro, que solo un espaldarazo muy fuerte de una parte importante de la población, en este caso de la provincia de Buenos Aires, podría ayudar a calmar, y yo ahí también creo que es por un rato, pero podría ayudar a calmar los ánimos negativos del mercado. Déjame ver si entendí bien algo, ya para última consulta, algo de lo que recién dijiste. Vos decís, bueno, puede haber un cambio de plan económico, una modificación del plan económico, pero vos tenés destrucción de la industria, más un RIGI que todos los dólares que entran, o por lo menos los dólares que se generan acá, con trabajo argentino o trabajo en la Argentina, se pueden ir para afuera, entonces te deja poca opción de generar dólares de manera genuina o positiva. Y agrego yo, ¿vas directo a la devaluación o nuevamente al cepo? Sí, en algún punto, esto es como los 90, o siguen buscando y encontrando quizás formas de financiación de la cuenta financiera para compensar el déficit de la cuenta cambiaria, por eso es una balanza de pagos. Menem tuvo un financiamiento durante 10 años con endeudamiento. Bueno, acá el Fondo Monetario les dio un apoyo fenomenal. Ellos aspiran a refinanciar vencimientos en los mercados y quizás a tener incluso dólares frescos. Pero con riesgo país que va para arriba. Bueno, en este momento el plan de Caputo, que es volver a los mercados aún con tasa de 8% en dólares, no puede ocurrir. En este momento el plan de Caputo no tiene chance de ocurrir y tienen que pagar 4.500 millones de dólares en enero. Ahora, el plan de ellos es volver a los mercados y tener una lógica de financiamiento o de refinanciación de la deuda, que igual, por cierto, es una lógica, si querés, también que cualquier otro gobierno debería hacer eso, porque la deuda hay que refinanciarla así como está, es muy grande. Más allá de la reestructuración misma, hay que refinanciarla. Ahora, si no consiguen eso, bueno, vuelven a una salida a lo Macri, en donde terminan, después de levantar el cepo, terminan yéndose poniendo el cepo. ¿Puede pasar eso también? Sí, puede pasar eso también. Julia, gracias como siempre. Te mandamos un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Julia Estrada, charlando con nosotros, valoración política de lo que acaba de ocurrir en el Senado. El Senado tiró por la borda el veto de Javier Milei a la emergencia en discapacidad y una mirada del momento del plan económico del gobierno. 5:15. Deja tu mensaje en nuestra